Si hay aquí personas que de alguna manera últimamente se han sentido débiles, que sienten que su comunión con Dios no es la misma, pues esta enseñanza le va a ayudar. Y si hay alguno que se sienta muy fortalecido, también, ¿sí? Así que por favor, preste mucha atención. Había una iglesia la cual Pablo amaba muchísimo, ¿sí? Esta iglesia era la iglesia de Filipos. Cuando usted lee la carta de Filipenses, usted se da cuenta de que Pablo les hablaba con mucho cariño a esta iglesia, con mucho amor, ¿sí? Esta iglesia había permanecido obedeciendo las instrucciones de Pablo, a pesar de que pasaban años en los que él no la visitaba, por estar de viaje misionero en otro lugar. En aquellos tiempos no habían aviones para él trasladarse rápido e ir una semana a visitarlos. Y lo bueno es que donde fuera que Pablo estuviera, muchas veces llegaba alguien de ellos y le contaba a Pablo el fruto que la iglesia estaba mostrando, cómo permanecían firmes, y Pablo se alegraba muchísimo, ¿sí? Por tanto, él les decía, le agradezco mucho a Dios de que ustedes han permanecido en obediencia a las enseñanzas que se les dieron. Entonces, esta era una de las razones por las que Pablo amaba mucho esta iglesia, porque esta iglesia se mantenía firme obedeciendo sus enseñanzas. Pero había otra razón por la cual la amaba muchísimo, y era porque esta iglesia lo había ayudado mucho en la obra que él tenía que llevar a cabo, en sus viajes misioneros y todo. Siempre con recursos, con alimentos, con lo que tuvieran a la mano, reunían entre todos, a pesar de ser una iglesia muy pobre, ¿sí? Reunían entre todos y enviaban ayuda a Pablo donde fuera que él estuviera. Cuando se enteraban que estaba en la cárcel, enviaban también ayuda a alguien para consolarlo, para atenderlo y para enviarle también provisiones. Entonces Pablo les agradecía mucho eso y los amaba también mucho por esta razón. Cuando uno lee la carta, capítulo 1 y capítulo 2, se da cuenta de que Pablo les animaba a la iglesia a perseverar, a seguir firmes en la obediencia a Dios, porque en aquellos tiempos estaban habiendo persecuciones, ¿sí? Digamos que la iglesia sufría esta opresión de parte de las personas que no creían en Jesucristo. Y Pablo les animaba a permanecer firmes, ¿sí? Permanezcan firmes y ayúdense unos a otros a permanecer firmes también. Y él incluso llega y en el capítulo 2 les dice, el sentir de ustedes debe ser como el de Cristo, porque Cristo, teniéndolo todo, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, se hizo semejante a nosotros, ¿verdad? Se hizo hombre y dice la palabra que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¿verdad? Y muerte de cruz. Lo tremendo que podemos ver aquí es que Pablo les dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Porque la palabra le está diciendo, Cristo, por obedecer al Padre, lo dio todo y se humilló hasta el punto, hasta donde más podía, con tal de hacer la voluntad de su Padre. Y Pablo le dice, hayan ustedes ese mismo sentir, ¿sí? Y luego podemos leer en la carta, que luego de mencionarle estas palabras en Filipenses 2:12, él le dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, fíjense, una iglesia obediente, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Le decía, ustedes han recibido un regalo de parte de Dios, no lo descuiden, ¿sí? Ustedes han sido salvados, Cristo pagó el precio. No descuiden ese tesoro que el Señor les ha entregado, cuídenlo con temor y con temblor. Y el versículo 13 les dice, digamos, la forma, la manera en la que ellos van a poder cuidar ese tesoro. Le dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Yo creo que en las iglesias, a nivel general, nosotros podemos encontrar
muchos tipos de personas. Está el que ora muchísimo y por otro lado está el que nunca ora, o ora muy poquito, muy esporádicamente. Están de repente los que leen la palabra y saben mucho, y está el que solo se conoce uno que otro versículo, Juan 3:16, por ejemplo. Están los que siempre están buscando la manera de hacer algo para Dios, pero están también los que no sienten la necesidad, porque ya Cristo los salvó y ya para qué ponerse a hacer tanto si ya Él pagó el precio, ¿verdad? Y podemos pensar en otra característica. Están los puntuales, ¿verdad? Y los que siempre llegan tarde. Están de repente los que siempre están disponibles para ayudar y los que nunca están disponibles para ayudar. Están los que tienen talentos y saben cantar y saben danzar y esto, y están de repente los que no, pero tienen otros talentos. En la iglesia podemos encontrar todo tipo de personas. Si yo quisiera catalogar a nivel general la iglesia para efectos de esta enseñanza, yo podría separarla en dos grupos. Están los que obedecen a Dios y los que no obedecen a Dios. Amén. Ahora bien, ciertamente, cuando nosotros no conocíamos de Cristo, no nos nacía el querer buscarlo y el querer obedecerlo. Pablo dice en una de sus cartas, en la de Colosenses, si no me equivoco, que antes nosotros estábamos en nuestras envidias, en borracheras, en pecados sexuales, en celos, en peleas, en orgullos y todas estas cosas. Y él decía, ustedes practicaban esas cosas antes, pero ahora han sido revestidos del nuevo hombre, ¿sí? Ahora deben vivir conforme a la nueva naturaleza que se les ha entregado. En este sentido, si nosotros nos podemos pensar, antes vivíamos como bien nos parecía, ¿verdad? Y nos justificábamos con nuestros propios razonamientos. Ah, es que yo le hice eso a ella porque ella me hizo esto y ya, me justifiqué. No me sentía mal por mis acciones. E incluso cuando se trataba de herir a otra persona, incluso a veces hasta me sentía bien por haberme vengado, por ejemplo. Y para mí no eran problema si yo me acostaba hoy sin orar, ¿verdad? O si mañana no leía la Biblia, para mí no era un problema eso, ni pensarlo. Porque vivíamos la vida sin Cristo. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando comenzamos a creer, algo sucedió en nosotros. Recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo empezó a provocar en nosotros algo nuevo, ¿sí? ¿Qué empezó a provocar en nosotros? El querer como el hacer, que Pablo le mencionaba a la iglesia. Ahora empezamos a anhelar conocer más a Dios y obedecerlo. Por eso yo antes no me importaba si oraba o no, pero ahorita siento urgencia de orar cada día, de acercarme y buscar la intimidad con Dios. Por eso antes, de repente, si yo ofendía a alguien, yo no le paraba. Pero hoy en día, si lo ofendo, me siento redarguido. Hay algo que me dice dentro de mí, tienes que pedir perdón. Tienes que ir a Dios. Tienes que arreglar las cosas, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo produjo en nosotros y produce en nosotros el querer como el hacer. Ahora, el hecho de que produzca el querer significa de que Él produce en nosotros el anhelo, un deseo, una inclinación, ¿verdad? De obedecer a Dios. Pero no solo pone el querer, también pone el hacer. Es decir, llevar a la acción el anhelo y el deseo que hay en nuestro corazón, puesto por Dios. Y uno se pone a pensar, y esto es un asunto bastante serio. La diferencia entre las personas que obedecen a Dios y no obedecen a Dios lo marca el hacer. Porque le puedo asegurar que el que obedece a Dios anhela obedecerle. Pero también le puedo asegurar que entre los que no obedecen a Dios hay muchos que anhelan hacerlo, pero no lo llevan a la acción. ¿Se entiende? Y esto, repito, es un asunto serio. ¿Por qué?
Porque la palabra dice que va a llegar el día en que nosotros vamos a tener que encarar a Dios. Bien sea en el juicio final, Dios nos guarde, ¿verdad? De tener que pasar por allá. O bien sea en el tribunal de Cristo. Y el día que nosotros tengamos que comparecer delante de Dios, vamos a dar cuentas por nuestras acciones. Y la palabra es clara. Dice que Dios dará a cada cual el pago según sus obras, no según sus anhelos y sus deseos, según sus obras. En ese sentido, si yo me ocupé de obedecer a Dios, seré recompensado, ¿verdad? ¿Recompensa tendré, sí o no? ¿Por qué dudan? Lo acabé de decir, la palabra lo dice, que Él dará a cada cual el pago según sus obras. Si hicimos bien, seremos recompensados, ¿sí o no? Amén. Pero si no obedecimos a Dios, recibiremos castigo, recibiremos condenación. Hablo de una vida de obediencia o de una vida de alguien que no obedeció, ¿sí? Para que se entienda. Entonces recibiremos de alguna manera el pago por nuestras obras. O sea que es importante que nosotros obedezcamos. Yo no sé por qué, pero yo veo dentro de las iglesias algo que quizás no se habla directamente, es como esas cosas que las personas pueden no mencionarlo directamente con palabras claras, pero en sus actitudes y en su forma de manejar las cosas, uno ve que asumen algo, ¿sí? Y es que pareciera que nosotros nos conformamos con la idea que Cristo nos salvó y como nos salvó, no hay mucho que hacer porque Él pagó el precio. Yo pudiera bien decidir si lo obedezco o no, si hago su obra o no. Pareciera que la gente suele pensar de este modo, ¿sí? Que ciertamente es incorrecto. Pero uno lo ve en qué sentido, en que de repente tuve un problema con alguien, yo fui el que falló, tengo que pedirle perdón y Dios me lo hace saber de alguna manera, bien sea a través de su palabra, bien sea a través de alguna enseñanza o alguien que me lo dijo, epa, usted necesita pedirle perdón a esa persona. Pero pasan los días y las semanas y los meses y no lo hago. Y digo, pero es que me cuesta mucho y el Señor lo sabe. Es que estoy esperando, es que de alguna manera yo no lo he hecho. Yo quiero hacerlo de todo corazón y no lo he hecho pues porque mi corazón no ha sido sanado. Como si estuviéramos diciéndole a Dios, no, Señor, sáname y entonces yo lo haré. ¿Sí? Como que estuviéramos esperando que Dios hiciera algo para luego nosotros sí atrevernos a dar un paso. Cuando el mandato ya está puesto allí. Cuando debiéramos hacer algo nosotros ya. Es como que nos quedamos esperando a que sea Dios el que haga algo. Cualquiera pudiera decir, Juan, pero es que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Nada bueno va a salir de mí si Dios no lo produce. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. Pero lo que se nos olvida es que el querer en nosotros es puesto por el Espíritu Santo. Pero el hacer, aunque es puesto por Él, depende de nosotros el que se lleve a cabo. Dios no va a pedir perdón por usted. Dios no va a orar por usted. Dios no va a leer la palabra por usted. Ni se va a arrepentir por usted. Es usted el que tiene que hacerlo. Y por su propia fuerza usted no podría, pero Dios ha puesto el querer como el hacer. ¿Qué significa que haya puesto el hacer? Que le ha dado a usted la capacidad de obedecer a Dios, la capacidad de honrar. Por eso antes no podíamos alejarnos de nuestros pecados, pero ahora sí podemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha puesto su poder en nosotros para que podamos obedecer a Dios. Por eso ha puesto el hacer. Pero ese hacer depende en gran medida de nosotros. Usted dirá, Juan, ¿pero está seguro que es así? Yo le digo, sí. Porque Dios nos va a dar recompensa al final de los tiempos si le hemos obedecido. Piénselo usted. Si todo dependiera 100% de Dios para que yo le obedezca, porque Él nos va a dar recompensa si actuamos bien al final. ¿Sí? ¿Lo ha pensado? Porque si realmente fuera 100% dependencia de Él, entonces, ¿para qué nos va a recompensar a nosotros? Él claramente diría, no, pero es que todo lo que tú hiciste lo hice yo en realidad. ¿Sí o no? Pero si nos va a dar recompensa,
es porque ciertamente tenemos responsabilidad. Hay una parte que a nosotros nos corresponde y si lo hacemos bien delante de Él, entonces Él nos recompensará. Toda buena obra, la palabra dice, toda dádiva, todo lo bueno viene de Dios. Al final de los tiempos yo no podré gloriarme por las obras que hice. Si hice algo bueno, podré decir, Dios me ayudó. Si Él no me hubiera ayudado, yo no hubiera podido, por tanto la gloria es de Él. Porque Él puso el querer como el hacer. Y por eso fui que pude obedecerle. Pero una vez que me dio la capacidad, tomé la decisión y accioné. Sé que hay muchos aquí, como lo dije al principio, que quizás sienten que su comunión con Dios ha ido decayendo. Quizás ya hoy no oro como antes lo hacía. Y antes leía la palabra, pero hoy ya no lo hago. Y antes me moría por servir, pero hoy en día ya no lo hago. Y tengo, digamos, quisiera volver a hacerlo, pero ha pasado tanto tiempo. ¿Alguno aquí ha llegado a pensar así? ¿Alguno aquí ha llegado a sentirse ya indigno? Y no se animan, quizás no oran tanto o ya no buscan hacer obras para el Señor porque se sienten muy indignos por causa de sus pecados, por causa de haberse enfriado o lo que sea y dicen en su corazón, yo quisiera, pero es que mis pecados, es que soy indigno, es que he hecho esto. Si usted dice en su corazón, yo quisiera otra vez volver allí, felicidades. El querer sigue estando en su corazón de parte del Espíritu Santo. Pero, si quiere ver un cambio en su vida, tiene que llevar a la acción ese deseo que tiene en su corazón, el hacer, amada iglesia. Nunca es tarde, mientras usted esté vivo, tiene oportunidad. Y la palabra lo dice claramente. Fíjense que en uno de los salmos, David decía, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que habite yo en su presencia todos los días de mi vida, ¿verdad? Lo tremendo es que David entendía, él decía, una cosa he demandado, una cosa le he pedido, según la versión a Dios, una cosa le clamo a Él, ¿sí? Esta buscaré. Tengo el anhelo, le clamo a Él, pero lo busco. ¿Sí? Acciono, querer y hacer. Y nosotros estamos en una condición mucho más hermosa que la que estuvo David, en el sentido de que ya Cristo vino y se dio en una cruz y abrió el velo de separación que había entre Dios y nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 4, al final se nos dice con toda claridad, acérquense confiadamente ante el trono de la gracia. La invitación está abierta, ¿sí? Acérquense, vengan, entren y no entren con miedo y con temor. Acérquense confiadamente ante el trono de la gracia. Te dirá, Juan, pero es que yo soy muy pecador y sé que Dios no me va a escuchar, no me va a recibir. Ahí mismo en el versículo dice, acérquense confiadamente delante del trono de la gracia para hallar misericordia, por si le hemos fallado, por si hemos hecho lo malo, y gracia para ser ayudados, para recibir un buen trato de parte de Él, aunque no lo merezcamos, para el oportuno socorro. Amada iglesia, la invitación está desde que usted conoció a Cristo hasta que partamos de este mundo. Acérquense, vengan, pero tomen la decisión y manos a la obra. No podemos quedarnos en solo anhelos, en solo deseos, en solo buenas intenciones. Pensando erróneamente, ay, es que Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo lo quería hacer. No. Cuando lo encaremos a Él, Él nos dirá, ¿pero por qué no lo hiciste? Ay, Señor, es que me dio miedo, pero es que tú conocías mi corazón. Yo no te estoy preguntando si yo te conocía. Te estoy preguntando por qué no obedeciste. ¿Sí? Porque será según nuestras obras que recibamos, bien sea una buena recompensa o el castigo, amada iglesia. Este campamento se llama Encendidos. El pastor Jordan el día de ayer, porque la palabra encendidos yo leí un poquito y digamos que la definición se divide en dos partes.
Una puede ser refiriéndose a algo que ha sido prendido en fuego. Y creo que lo que habló el pastor Jordan ayer al principio se apegaba mucho a esta definición. Cuando algo se prende en fuego, alumbra, produce calor, ¿verdad? Está avivado, está llama, digámoslo así. Pero la otra parte de cuando se define la palabra encender tiene que ver con poner en funcionamiento algo. Nosotros como hijos de Dios, dice la palabra que Dios ha preparado las buenas obras de antemano para que a nosotros anduviésemos en ellas. En este sentido, somos llamados a caminar en las obras que Él dispuso desde el principio para nosotros. Todos los creyentes, no es opcional. Todos estamos llamados a obedecer las instrucciones de Dios. El libro de Primera de Juan lo dice. Todo aquel que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Es una orden, es una instrucción, no es opcional. Usted sabrá si está encendido o no, si usted se ve que usted está funcionando, porque la palabra define encender, poner en funcionamiento. Usted sabrá que usted está encendido si usted se halla cada día obedeciendo a Dios constantemente. Allí usted podrá decir, verdaderamente estoy encendido en el Espíritu, estoy caminando con el Señor. Pero si pasan los días y usted tiene muchos anhelos, pero no está obedeciendo al Señor, es donde debería ir a la presencia de Dios y empezar a examinarse. Acordarse de lo que dice Hebreos, que dice, acérquense confiadamente y entren y hablen las cosas con honestidad con Dios. Y luego de clamarle por ayuda y por nuevas fuerzas, Cristo lo dijo, velen y oren para que no caigan en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, o sea que en medio de su debilidad, clamen a mí, que yo les puedo ayudar, ¿verdad? Entonces ustedes van a Dios, claman a Dios, pero luego de clamar, pasen a la acción. Ay, Juan, pero es que yo no siento el ponerme a leer la Biblia. Es que no importa si usted siente o no, oblíguese al principio entonces, pero pase al hacer, empiece. Y una vez que usted arranque y empiece a caminar, se le va a hacer más fácil porque le agarra el gusto. Pero tiene que pasar a la acción, amada iglesia. Amén. Y esto aplica también, como les dije al principio, para las personas que sí han estado caminando bien y quizás tienen anhelo en su corazón. Aquí hay personas, escúchenme bien, que en su corazón quisieran hacer algo para Dios. Y dicen, yo quisiera reunir a toda mi familia, por ejemplo, hacer una cena y predicarles de Cristo. O yo quisiera ir a llevar la palabra en aquel barrio donde nadie se ha metido. O yo quisiera comenzar a reunir a los hombres y hacer esto. O quisiera comenzar a reunir a los adolescentes, así sean 2 o 3 y hacer esto otro. El anhelo está en su corazón. Si usted quiere de verdad honrar a Dios, obedecerlo y que al final de los tiempos Dios diga, me obedeciste en este anhelo que puse en tu corazón, tiene que pasar a la acción. No se quede solo en anhelos, amada iglesia. Yo lo animo a que usted sea capaz de comenzar a dar los pasos que se necesiten para que ese anhelo que Dios ha puesto en su corazón, usted lo lleve a cabo y entonces verdaderamente Dios será honrado por usted. Verdaderamente usted estará mostrando obediencia en ese momento. Así que, habiendo dicho todas estas cosas, yo quiero que hagamos una oración y le pidamos a Dios que nos ayude para que no nos quedemos en tan solo un anhelo y un deseo, sino que podamos tomar la determinación y pasar a la acción, pasar a hacer aquello que Dios no va a hacer por nosotros, que nos corresponde a nosotros hacer. ¿Amén? ¿Va a orar conmigo? Bueno, empiece a orar pues.